me recuerdan que tengo que darles un anuncio al final de clases. Alguien que me acuerde. Ok, entonces tenemos aquí que el enemigo que viene contra el pueblo, ¿quién es? El mismo Dios, y esto es tremendo. Ahora, ¿qué dice? Si tú les adviertes, pero ellos no escuchan, entonces es responsabilidad de ellos. Pero si tú no les adviertes, entonces a ti te hago responsable. Entonces hay que tener claridad en lo que está diciendo acá. No es que Ezequiel fuese culpable de los pecados de ellos, porque entonces estaríamos hablando de condena simplemente por no aviso, ¿de acuerdo? Y ellos ya tenían la ley. Pero lo que sí está diciendo es que en la responsabilidad de Ezequiel como profeta se le iba a juzgar el no cumplir con lo que Dios le había dado. O sea, su pecado era ¿cuál? El de la desobediencia. Entonces hay que entender esto, no es como que si yo no le digo a mi vecino, entonces me voy a perder por culpa de mi vecino. No es eso, es yo soy desobediente y Dios me va a juzgar a mí mi desobediencia en no decirle, no de que los pecados de él ahora son mis pecados. ¿Sí es claro esa parte? Ok. Verso 20, si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia y te haré responsable de la muerte de esas personas. Pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán y tú también te habrás salvado. Entonces este texto es bien importante porque nos ayuda a entender que no se trata de que durante un tiempo fui obediente, durante un tiempo asistí a la iglesia, durante un tiempo creí las cosas del evangelio, sino que lo que Dios está diciendo es que hay gente que puede estar caminando en el camino y luego apartarse. En el Nuevo Testamento, las cartas de Juan, especialmente la primera carta, nos hablan de que esta gente al final nunca fue de la iglesia. Pero como tú y yo no tenemos la capacidad de saber si alguien que está sentado a mi lado, actuando de una manera bíblica, realmente no lo es, yo debo asumir que lo es. Y cuando lo veo que está pecando o que se está desviando del camino, ¿qué tengo que hacer? Exhortarle, tengo que advertirle, tengo que llamarlo al arrepentimiento, es lo que está diciendo aquí. Si él sigue en su pecado, lo que al final concluiremos es, entonces nunca fue un verdadero creyente, según lo que dice el Nuevo Testamento. Eso es muy importante entenderlo, hermanos, porque a veces seguimos pensando que la salvación la podemos perder, pero la Escritura nos habla de que la salvación no la podemos perder. Eso es importante que lo recordemos. Ahora, algunos piensan de allí salvo siempre salvo, pero eso no es lo que está diciendo el texto bíblico. El texto no está hablando de eso, está diciendo que si se apartan del camino, todo lo que hicieron antes no sirve absolutamente para nada. Y la prueba de que no eran es que ¿qué? Se apartaron, porque los que son permanecen hasta el final. ¿Sí lo entendemos? No es que yo soy cristiano por épocas, o como son algunos cristianos hasta que entra el 6 de diciembre se apartan y vuelven a aparecer el miércoles de ceniza. Vienen arrepentidos. No funciona de esa manera. Eso es lo que vemos acá. Bueno, sigamos avanzando. De ahí vamos al capítulo 8. Al 11 estamos viendo cómo la gloria de Jehová abandona el templo. Idolatría en el templo. Después, el 17 de septiembre, durante el 6º año de cautividad del rey Joaquín, mientras los líderes de Judá estaban en mi casa, el Señor soberano puso su mano sobre mí. Vi una figura con apariencia de hombre, de lo que parecía ser su cintura para abajo, parecía una llama encendida. Y bueno, tenemos aquí revelación, más bien visión. Luego el Espíritu me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén en una visión que procedía de Dios. No es que haya ido, sino que en visión fue hasta Jerusalén. Me llevó a la puerta norte del atrio interior del templo, donde hay un ídolo grande que ha provocado los celos del Señor.
de pronto estaba allí la gloria del Dios de Israel, tal como la había visto antes en el valle. Entonces, el punto es que hay idolatría, pero también está la gloria de Dios en ese momento. Y lo que nos va a relatar estos capítulos es cómo paulatinamente la gloria del Señor se va moviendo hasta que abandona el templo. Eso es muy importante porque en el Evangelio según Marcos vamos a ver el cumplimiento de Cristo en esto también, porque lo que vamos a ver es cómo el Señor dice: con sus pecados detestables, con su idolatría, me quieren sacar de mi propia casa, pero como Dios no sale de una vez, lo que está mostrando es misericordia, dando la oportunidad de que ellos se arrepientan, pero poco a poco la gloria del Señor se va moviendo hasta que sale por la puerta oriental, se va, llega ahí y se va por la puerta oriental. Y en Marcos vamos a estudiar, que eso es precioso, cómo Jesús sale y se ubica en la parte oriental, Monte de los Olivos, la parte oriental del templo, y dice las palabras de: ahora ha sido abandonada. Es decir, Jesús ha salido del templo, se ha ubicado en la parte oriental, mostrando ya viene la destrucción. O sea, después de la visión que tiene aquí Ezequiel y que la gloria se va, lo que queda allí es un cascarón vacío e inmediatamente viene la destrucción del templo. Cuando Jesús en Marcos sale también por la puerta, por la parte oriental, se ubica frente al Monte de los Olivos y da estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, ¿de acuerdo? Va a pasar exactamente lo mismo. La gloria del Señor acaba de abandonar el templo porque es el mismo Cristo, es la gloria de Jehová, ¿ok? Entonces vamos a estar con todos esos detalles, teniéndolos aquí para poder conectarlos en el Nuevo Testamento. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, mira hacia el norte. Así que miré, y junto a la entrada de la puerta que está cerca del altar estaba el ídolo que tanto había provocado los celos del Señor. Y hijo de hombre, me dijo: ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Pero ven y verás pecados aún más detestables que esos. Así que me llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver un hueco en el muro, y me dijo: ahora, hijo de hombre, cava en el muro. Entonces, eso es progresivo, como Dios va diciendo: mira, ¿te parece terrible? Vas a ver algo peor, vas a ver algo peor. O sea, como que entre más están dentro del templo, las cosas son peores. Entra ahí por el hoyo y mira los pecados perversos que cometen allí. Entonces entré y vi las paredes grabadas, habían jeroglíficos, que era una manera de tener ídolos en los templos paganos. Ahora, Ezequiel está en Babilonia. Ezequiel sabe que en las paredes de los templos lo que hay son jeroglíficos de animales, de serpientes, de los mismos que vimos ahorita en las diapositivas. Y le está mostrando: mira, eso está también dentro del templo. Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no habría de destruir este templo si realmente es un templo ¿qué? Pagano? O sea, lo que está pasando es que Dios le está dejando ver: este templo lleva mi nombre, pero es un templo pagano. Ese templo no me está adorando a mí. Allí yo no soy honrado. De hecho, allí lo que soy es agraviado. Entonces, cuando los israelitas escuchan esto y luego van a leer esto, tienen que entender: fue justo que Dios destruyera ese templo, porque ya no era el templo de Dios. Era un templo idólatra, era un templo pagano. Paredes grabadas con toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi los diversos ídolos a los que rendía culto el pueblo de Israel. Había allí de pie 70 líderes de Israel, un Sanedrín. ¿Se acuerdan que vimos el modelo del Pentateuco? Y en el centro estaba Jaazanías, hijo de Safán. Todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso, y de cada recipiente se elevaba nube de incienso por encima de sus cabezas. ¿A quiénes? A los jeroglíficos que tenían allí. Entonces el Señor me dijo: ¿has visto lo que hacen los líderes de Israel con sus ídolos en los rincones oscuros? Dicen: el Señor no nos ve, Él ha abandonado nuestra tierra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando Nabucodonosor se lleva a la primera oleada de cautivos, estos hombres comienzan a decir: Dios ya nos abandonó. Entonces, pues, si Dios no está, busquemos otros dioses que nos puedan proteger. O sea, aumentan su pecado.
Y eso es lo que sucede muchas veces cuando la gente está viviendo una situación difícil y entonces se le da por ir donde la señora que es la brujita del barrio, la yerbaterita del barrio, porque mira, yo he orado tanto y nada, entonces pues de algún lado toca echar mano, hermano, entonces hay que moverse. Bueno, no, ten cuidado con eso. Entonces el Señor agregó, ven y te mostraré pecados aún más detestables que eso. Así que bueno, lo lleva a la puerta norte del templo, allí estaban sentadas algunas mujeres sollozando por el dios Tamuz. ¿Has visto eso? Me preguntó, pero te mostraré pecados aún más detestables. Entonces me llevó al otro interior del templo, en la entrada del santuario, entre la antesala y el altar de bronce. 25 hombres de espaldas al santuario estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo culto al sol. Entonces es una cosa terrible. Ahora recuerden que este dios Sol era uno de los dioses ¿de dónde? De Egipto. Okay. ¿Ves esto, hijo de hombre? Me preguntó. ¿No le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan de mí y provocan mi enojo? Por lo tanto, responderé con furia. No les tendré compasión ni les perdonaré la vida, por más que clamen por misericordia, no los escucharé. Entonces, Dios está mostrando su carácter aquí, se está revelando a sí mismo. ¿Cómo va a reaccionar Dios con aquellos que tercamente se le oponen? ¿Cómo va a responder? Con furia. Entonces, aquellos que dicen, no, Dios va a tener que salvarme porque Dios es misericordioso. Bueno, no han leído la Biblia. A aquellos que siguen oponiéndose y negándose a someterse al Señor, va a responder con furia. Bueno, vamos a seguir aquí. Capítulo 9 está hablando de lo mismo y el 10 vamos a mirar el abandono de la gloria del Señor. En mi visión vi que por encima de la superficie de cristal que estaba sobre la cabeza de los querubines había algo que parecía un trono lapislázuli. Entonces el Señor le habló al hombre vestido de lino y le dijo, métete entre las ruedas que giran debajo de los querubines, toma un puñado de carbones encendidos y espárcelos sobre la ciudad. Así que el hombre lo hizo mientras yo observaba. Cuando el hombre entró allí, los querubines estaban de pie en la parte sur del templo y la nube de gloria llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor se elevó por encima de los querubines y se dirigió hacia la puerta del templo. El templo se llenó con esa nube de gloria y el atrio resplandeció con la gloria de Dios. El sonido de las alas de los querubines sonaban como la voz del Dios Todopoderoso y podía oírse hasta el atrio exterior. Entonces el Señor le dijo al hombre vestido de lino, métete entre los querubines y toma algunos carbones encendidos de entre las ruedas. El hombre lo hizo. Luego uno de los querubines entró y se paró junto a una de las ruedas y luego uno de los querubines se extendió la mano y tomó algunas brasas del medio del fuego que ardía entre ellos. Y bueno, seguimos viendo aquí el relato de eso. Es señal de juicio, básicamente lo que está haciendo el Señor acá. Versículo 15. Luego los querubines se elevaron, eran los mismos seres vivientes que yo había visto junto al río Quebar. Cuando los querubines se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando se elevaban las alas para volar, las ruedas permanecían con ellos. Y vamos al versículo 18 diciendo, luego la gloria del Señor salió de la puerta del templo y se sostenía en el aire por encima de los querubines. Entonces, mientras yo observaba, los querubines volaron con sus ruedas a la puerta oriental del templo del Señor y la gloria del Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. Entonces, lo que está narrando Ezequiel es por dónde sale el Señor, por dónde sale la gloria, y sale por la puerta oriental. Pero este detalle de la salida por la puerta oriental realmente es importante para la iglesia. O sea, apunta es hacia acá. Por donde haya salido, salió. Pero para nosotros es importante porque cuando Cristo se va por la parte oriental, está mostrando lo mismo. Yo soy la gloria de Dios que está abandonando el templo. Perdieron la oportunidad de salvación. Es lo que el Señor Jesucristo va a decir en el Marcos, y a los 40 años el templo es completamente destruido, Jerusalén es destruida, los judíos van a ser expatriados otra vez a lo largo y ancho del imperio romano. Entonces eso es lo que tenemos allí, hermanos.
Capítulo 12, versículo 21. Vamos a ir allá. Nuevamente recibió el mensaje del Señor: hijo de hombre, ¿has oído este proverbio que citan en Israel? El tiempo pasa y las profecías quedan en nada. O sea, la gente que andaba diciendo, los profetas hablan y hablan y hablan y no pasa nada. Ahora, es absurdo que digan eso cuando Nabucodonosor ya entró. Están al otro lado, pero sin embargo siguen pensando no pasa nada. Dile al pueblo: esto dice el Señor soberano, pondré fin a este proverbio y pronto dejarán de citarlo. Ahora, ¿por qué seguían diciendo eso? Porque en el momento en que Ezequiel dice esto, todavía no es el 586. Están exiliados, pero todavía Jerusalén está en pie y ellos siguen pensando que Dios no va a permitir que Jerusalén sea destruida ni conquistada. Entonces, aunque están exiliados, piensan: Dios va a hacer algo y vamos a volver nuevamente a Jerusalén. Y los profetas falsos están allí para decirles eso. Ahora dales este nuevo proverbio en reemplazo del otro: ha llegado la hora de que se cumplan todas las profecías. Es tremendo porque para ellos, ¿cuáles son las profecías que se van a cumplir? La destrucción de Jerusalén y del templo. Pero esta verdad no es ajena a nosotros. Va a haber un día en que vamos a decir: ha llegado la hora en que se cumplan todas las profecías. O sea, un día Dios va a cumplir todo. Ya no habrá, mira esto, más visiones falsas ni predicciones aduladoras en Israel. ¿Quiénes anunciaban eso? Los falsos profetas. Y mira cómo hablan: falsas visiones y predicciones aduladoras. ¿Tú te has dado cuenta que los falsos profetas usualmente siempre anuncian que viene bendición más bendición y nueva bendición? Nunca escuchas en un congreso apostólico y profético a alguien diciendo: el Señor está enojado por la idolatría, por la dureza de la iglesia y va a traer juicio, y si no se arrepienten va a llegar. No, siempre es que Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios quiere que seas millonario, y aquí viene y reparten naciones y de todo lo que hacen. Son predicciones aduladoras. ¿Qué dice Pablo en el Nuevo Testamento? Jamás he intentado ganarme el favor de ninguno con adulaciones. Entonces, aquellos que adulan, húyeles, algo están buscando. Pues yo soy el Señor, si yo lo digo, sucederá. Tremendo. O sea, Dios está diciendo: ¿cómo pueden saber que esto va a pasar? Muy sencillo: yo soy el Señor. No hay otro, yo soy Dios. Y si yo digo que algo pasa, pasa. Ya no habrá más demora para ustedes, rebeldes de Israel. Mira, esto es un lenguaje fuerte. ¿Cómo Dios está hablándole? Cumpliré mi amenaza de destrucción durante los años de su vida. Es decir, como ustedes se la pasan diciendo: no va a pasar nada, lo van a ver. No va a ser en una generación futura, va a pasar ahora. Yo, el Señor soberano, he hablado. Luego recibí este mensaje: hijo de hombre, los israelitas andan diciendo: él habla de un futuro lejano, sus visiones no se cumplirán por muchísimo tiempo. Ellos pensaban: bueno, si Dios va a hacer eso, seguramente no va a ser ahora. Dios no va a permitir que pase eso será en un tiempo muy lejano. Pero Dios les dice: se acabó la demora, ya mismo cumpliré todas mis amenazas. Yo, el Señor soberano, he hablado. Hermanos, nosotros debemos vivir con esa expectativa. Pedro dice que hay burlones diciendo: ¿y qué pasó con eso de su venida? Las cosas siguen igual desde el principio, nada ha cambiado, y se ríen. Y por eso el Señor dice: miren ustedes, burlones. Burlones en la Escritura no es el burlón que conocemos nosotros acá, para que quede claro. El burlón de la Escritura no es el que dice: ay, mira esa camisa, o se burla de las orejas, ese no es el burlón de la Escritura. El burlón de la Escritura es el que resiste a las palabras y a las profecías del Señor, el que no cree, el que se ríe de lo que Dios dice. Es el burlón en la Escritura. Entonces, muchos siguen pensando que Cristo no va a venir por los próximos 1000 años. Entonces viven, no hay problema, porque el Señor yo no creo que venga por ahora. Hay gente, yo he escuchado creyentes diciendo: yo no creo que venga ahora, todavía faltan cosas, no creo que venga por ahora. Entonces están tranquilos porque ese por ahora no viene. Y cuidado, porque el Señor dice: ya se acaba la demora, se acaba la espera, cumpliré con todo lo que he hablado. Eso es lo que dice el Señor acá.
El capítulo 13, a la usanza de Jeremías, va dirigido a los falsos profetas. Entonces, si se dan cuenta, todos los libros tienen algo que ver con los falsos profetas y Dios se dirige a ellos. Y es tremendo, porque esos falsos profetas están diciendo: Dios me dijo, pero Dios no les ha hablado, pero ahora Dios sí les va a hablar a través de un verdadero profeta. O sea, ellos sí están escuchando palabra de Jehová en la boca de los verdaderos profetas. Recibí ese mensaje: hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel. ¿Que qué hacen? ¿Tiene su Biblia ahí, hermano? Lea. ¿Qué dice? Inventan sus propias profecías. O sea, lo mismo que leímos en Jeremías. La misma cosa. Diles: escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? ¿Cómo necesita nuestra generación entender esas verdades? Porque hoy vivimos una época donde se turnan y se pelean para quién tiene la nueva profecía. Cuidado. Hay que tener cuidado. Yo creo, hay como un home. Yo creo firmemente en que Dios puede advertirnos de cosas, que Dios nos anuncia cosas. Yo he visto cosas, pero es que eso es otra cosa lo que estamos viviendo. Todos quieren ser profetas, todos quieren decir: Dios me dijo, Dios me mostró, Dios va a hacer. Cuidado. Oh pueblo de Israel, estos profetas tuyos son como chacales que escarban en las ruinas. No han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. No la han ayudado a mantenerse firme en la batalla en el día del Señor. En cambio, han mentido y han hecho predicciones falsas. Dicen: este mensaje es del Señor, aunque el Señor nunca los envió. Y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías de ellos. Es tremendo, porque no ayudan. Es decir, esta gente no decía nada que edificara al pueblo. No había un llamado al arrepentimiento. No era simplemente decir: Dios nos va a restaurar, Dios no nos va a destruir, pero hermanos, arrepiéntanse, miren que fuimos idólatras, miren que hicimos esto, miren que no hemos obedecido, sino que no ayudaban a que el pueblo se arrepintiera y por el contrario se la pasaban diciendo: este mensaje es del Señor. Entonces el punto es que a Dios le interesa. Hay gente que dice: ¿cuál es el problema? El problema es que a Dios le importa que pongan palabras en su boca que Él no ha dicho. No podemos decir Dios dice así si Dios no lo ha dicho así. Pero entonces, ¿cómo sé? Hermano, yo prefiero pasar al otro lado y quedarme más bien quieto, atreverme a decir. Y yo algunas veces le he dicho a la iglesia: creo que Dios me ha mostrado algo, pero puedo estar equivocado, así que no lo puede tomar como así es. Revisémoslo. Porque tal vez soy yo. Tal vez soy yo. Pregunta el Señor aquí, retórica: ¿no son acaso totalmente falsas sus visiones si ustedes afirman este mensaje es del Señor cuando yo ni siquiera les he hablado? Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Entonces mira el contraste: yo no les he hablado, pero como no les he hablado, dicen que les he hablado, entonces ahora esto dice el Señor soberano. O sea, el problema de los falsos profetas, el problema de aquellos que andan diciendo que Dios les ha dicho, es que Dios sí les va a decir algo. Ese es el punto. El Señor soberano. Y soberano es aquel que tiene el poder para hacer lo que le plazca. Lo que ustedes afirman es falso. Sus visiones son mentira. Por eso yo me pondré en contra de ustedes, dice el Señor soberano. Alzaré mi puño contra todos los profetas que tengan visiones falsas y hagan predicciones mentirosas, y serán expulsados de la comunidad de Israel. Tacharé sus nombres de los registros de Israel y jamás volverán a pisar su propia tierra. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor soberano. O sea, no es juego. Esto es serio, hermanos. Tenemos que verlo de esa manera. Los que dicen: pues yo no soy el que digo, yo lo apoyo. Cuidado. No podemos estar involucrados en eso. Esto ocurrirá, verso 10, porque estos profetas, ¿cómo los ve el Señor? Malvados, no los ve como inocentes. Engañan a mi pueblo cuando dicen:
todo está en paz. Pero en realidad no hay paz en absoluto. Es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil y esos profetas pretenden reforzarlo cubriéndolo con cal. O sea, sus profecías son como un muro frágil, un muro de yeso, no tiene poder para resistir ningún ataque, y lo que vienen los profetas es a cubrirlo con cal. Ahora, ¿contra quién es ese muro? Contra el Señor, no lo pueden detener, y aparte es un muro frágil, porque soy yo el que vengo a destruir, no es Nabucodonosor, soy yo. ¿Cómo me van a detener? Y aparte es un muro frágil recubierto con cal. No sirve de nada. Entonces yo he escuchado gente a la vez que yo he confrontado, pero tú ¿por qué les dices eso? Eso es mentira. No, pero hay que animar a la gente. Es mejor animarla que salgan pensando que están acabados y pecadores. No están ayudando a nadie. Están destruyendo a la gente. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, a ver a estos hombres y mujeres como lo que son, enemigos de Dios. No son ningunos inocentes. Dios no los ve como inocentes. Dile a esos que pintan con cal que pronto se les derrumbará el muro. Una lluvia torrencial debilitará sus cimientos, fuertes tormentas de granizo y vientos impetuosos lo demolerán. Entonces, cuando caiga el muro, la gente exclamará: ¿y qué pasó con la cal que pusieron ustedes? O sea, ¿dónde están sus profecías? ¿Y qué van a decir? Pero no te diste cuenta, si hay un milagro. Van a decir eso. Algunos no entendieron. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: arrasaré su muro blanqueado con una tormenta de indignación, una inundación de enojo y una granizada de furia. Hermano, esto es asustador. Porque no es una indignación de un hombre, es una tormenta de indignación del Señor, una inundación de enojo del Señor y una granizada de furia del Señor. Derribaré sus muros hasta que los cimientos caigan, hasta los cimientos, perdón, y cuando caiga los aplastará a ustedes. Entonces sabrán que yo soy el Señor, y por fin se saciará mi enojo contra el muro y quienes lo blanquearon con cal. Luego les diré a ustedes: ya desaparecieron el muro y quienes lo blanquearon con cal eran los profetas mentirosos que afirmaban que la paz llegaría a Jerusalén cuando no había paz. Yo, el Señor soberano, he hablado. Entonces, hermano, ¿cómo nos sostenemos? En la palabra del Señor. Ahora, hijo de hombre, denuncia a las mujeres que profetizan según su propia imaginación. Esto dice el Señor soberano: ¿qué aflicción les espera a ustedes, mujeres que atrapan el alma de mi pueblo, tanto los jóvenes como los mayores? Les atan amuletos mágicos en las muñecas y les dan velos mágicos para la cabeza. ¿Acaso piensan que pueden atrapar a otros sin provocar su propia destrucción? Ustedes me deshonran delante de mi pueblo por unos puñados de cebada o un trozo de pan. Al mentirle a mi pueblo, que disfruta las mentiras, es lo tremendo, ustedes matan a quienes no deben morir y prometen vida a quienes no deben vivir. Muy fuerte. Es la palabra del Señor. Esto dice el Señor: estoy en contra de sus amuletos mágicos que usan para atrapar a mi pueblo como pájaros. Yo se los arrancaré de los brazos, liberaré a mi pueblo como se libera un pájaro de la jaula. Hoy tenemos pañoletas ungidas que se promocionan en los canales cristianos. La pañoleta con el león y con no sé qué y te protege. Tenemos aceites, tenemos sales, tenemos de cuanta cosa vendida en las iglesias. Es lo mismo, es exactamente igual, es lo que está pasando, hermanos. Así que abra bien sus ojos. Bueno, sigamos aquí. Vamos a ver si me alcanza el tiempo y si no paramos. Sí, vamos a terminar este. Y aquí paramos. 14:9. Aquí. Dice: además, si un profeta es engañado para que dé un mensaje, es porque yo, el Señor, engañé a ese profeta. Alzaré mi puño contra esos profetas y los eliminaré de la comunidad de Israel. Está hablando otra vez de los falsos profetas.
Tanto los falsos profetas como quienes los consultan serán castigados por sus pecados. De este modo los israelitas aprenderán a no alejarse de mí y por tanto a no contaminarse con el pecado. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo, el Señor soberano, he hablado. Entonces, hay que tener cuidado con lo que está diciendo aquí el Señor. No es que Dios mienta. Dice, yo engañé al profeta. Si un profeta de esos es engañado para que dé un mensaje, es porque yo, el Señor, engañé a ese profeta. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿En qué sentido engañado? En que algunos van a llegar a creer que realmente Dios les está enviando a decir esto. No es que Dios les diga mentiras, sino los engaña en el sentido de permitir que ellos piensen que realmente están haciendo las cosas que Dios les ha mandado hacer. Entonces, hay una diferencia entre aquellos que son abiertamente en contra del Señor y aquellos que por su terquedad y rebeldía, ahora Dios los ha desechado, pero ellos creen que siguen haciendo la obra de Dios. Yo he hablado con gente que digo, pero mira, nada de lo que tú enseñas es bíblico. No, eso sí es, a mí el Señor me reveló y ellos creen que Dios les reveló. ¿Qué pensamos allí? Esto. Y aquellos que creen eso que es mentira, es porque Dios permite que sean engañados también por este profeta, para que sean castigados juntos. ¿Por qué? Porque tienen al verdadero profeta hablando. Entonces, ¿qué haces creyendo a este hombre, a esta mujer, cuando tienes a Jeremías, tienes a Habacuc, tienes a Ezequiel y en la época a Daniel? Tienes 4 hombres de Dios hablando y sigues escuchando a los que dicen paz, paz, paz. Ya viste que llegó Nabucodonosor y sigues dudando de lo que dijo Jeremías, de lo que dijo Habacuc. Ya estás en Babilonia, ya cayó Jerusalén y sigues dudando de lo que dicen los verdaderos profetas. Entonces, ¿cómo aplica para nosotros el día de hoy? ¿Tienes la Biblia? Tu Biblia dice que Cristo fue a la cruz para cubrir tus pecados, no para hacerte rico. Pero un profeta dijo que el Señor quiere que todos seamos ricos. ¿Tienes la Biblia? Mira, el Señor dice que los pastores deben ser así. Sí, pero un profeta dijo que tienes la Biblia. Mira, el Señor dice que la iglesia debe ser de esa. Sí, pero un profeta dijo que al Señor no le molesta que tienes la Biblia. Tienes la Biblia. Ese es el punto. Amén. Y si no te sujetas a la Biblia, estás en un problema bien delicado delante del Señor. ¿Ok? Listo, mis hermanos, vamos a orar. Y con eso terminamos por el día de hoy. Les doy una información rápida y nos vamos. Padre, gracias. En el nombre del Señor Jesús te damos por este tiempo.